Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su precioso nombre porque nos despertó esta mañana. Nos abrazó, nos besó, nos abrió los ojos, mire, y nos regala este precioso día. Un poco frío, pero está precioso el día, para que hagamos mejor las cosas, de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, terminamos el capítulo 7, fíjese, y es ahí donde finaliza el Señor el Sermón del Monte. Estuvimos aprendiendo desde el capítulo 5, el 6 y el 7, que es lo que toma para el Sermón del Monte, los capítulos que toman para aprender del Sermón del Monte. Y aprendimos tantas cosas, como que desde el capítulo 5, él empieza diciendo que son bendecidos los pobres de espíritu, que se encuentran en bancarrota espiritual, los que están desprovistos, mire, de toda virtud, pero están reconociendo su pobreza ante el Señor. Y aprendimos que somos la sal y la luz, mire, del mundo. Ese es nuestro llamado, alumbrar y darle sazón. Aprendimos que el Señor no vino a abolir la ley, sino Él vino a enseñarnos el verdadero significado. Nos habló sobre el perdón. ¿Cómo podemos nosotros amar a la gente que no nos cae muy bien o a nuestros enemigos? Nos enseñó. Y cuando nosotros le demos algo a alguien, dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. También nos enseñó cómo orar, fíjese, porque no sabemos orar. Y nos dijo que cuando oremos, Padre nuestro, que lo llamemos Padre, porque Él es nuestro Padre. Eso nos enseñó. Nos enseñó la forma correcta de cómo ayunar, fíjese, y de cómo hacer tesoros en el cielo. Eso nos enseñó. Porque dice que no podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Que no juzguemos a nadie para condenarlo. Que pidamos, que busquemos para poder hallar lo que estamos pidiendo. Que toquemos para que la puerta se abra. Fíjese, y que entremos por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Que por nuestros frutos nosotros vamos a ser conocidos. Que nos guardemos de los falsos maestros y lo que nosotros oigamos de Jesús. Que lo que Él nos aconseja, todo lo que hemos aprendido, que lo pongamos por obra. Que lo debemos de aplicar a nuestra vida. Porque fíjese que Santiago 4:17 dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice la palabra. Fíjense. Una enseñanza preciosa, la que nos dio aquí nuestro amado Jesús, nuestro Mesías. Hoy comenzamos el capítulo 8 y el verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Y como para qué no, imagínese usted, si las palabras con las que enseñaba él. Jesús, fíjese, venía de haber dado el sermón más profundo, el sermón más comentado, fíjese, y nos enseñó
en eso los principios para que nosotros entremos al reino del Señor. Y he aquí, un leproso se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, y hablemos de esta enfermedad, de la lepra, que es una enfermedad que a pesar de que la medicina, la ciencia médica está tan avanzada, fíjese, no se ha encontrado cura. Se puede detener el proceso y mantener, pero cura no se ha encontrado, ni se sabe el origen de esta enfermedad, fíjese. Tiene implicaciones espirituales, es una sombra del pecado. Esto es lo que dicen los estudiosos de la palabra. La naturaleza del pecado es shara y sabemos que se transmite, que contamina a los demás hasta destruir a las personas. La lepra hace lo mismo que el pecado, fíjese, en lo físico, porque el pecado es espiritual, es adentro, lo llevamos adentro, pero la lepra es física, está en el cuerpo, fíjese, va carcomiendo la piel, ataca las terminaciones nerviosas al grado que llegan a ser insensibles al dolor. Se pueden cortar una mano o se pueden quemar, fíjese, y no sienten. Y su piel se cae por pedazos, se deforman completamente hasta que llega el momento en que mueren, fíjese. Y así es el pecado, nos hace insensibles, fíjese. Y llega el momento en que ya no sentimos nada, ya no nos afecta, ya no nos importa pecar, ya pecamos ahí, no hay pena. Pensamos que no va a pasar nada y seguimos metidos en el pecado, hasta que llegue el momento, fíjese, en que la conciencia dice que se cauteriza, ya no importa nada. Imagínense usted. ¿Y qué produce el pecado al final? La muerte. Eso produce. Así que la lepra es un símbolo del pecado, que solamente Dios en su infinita misericordia puede sanar. La lepra es una enfermedad, un sinónimo de orgullo y de la murmuración. Cuando nosotros murmuramos de otras personas, estamos diciendo que nos creemos más que ellos. Creemos que somos mejores, fíjese. Hablamos cruelmente contra otras personas cuando estamos en pecado, cuando tenemos eso en el interior. En hebreo lo llaman lashon hara. Eso quiere decir lengua perversa. Imagínense cuando nosotros murmuramos de otra gente. Yo no sé si usted se acuerda, pero cuando estudiamos el Números del capítulo 12, la hermana de Moisés, Miriam y Aarón, murmuraron en contra de Moisés, fíjese, porque yo digo que sintieron envidia de que Dios usaba a Moisés, fíjese. Y dice que cuando la nube se apartó del tabernáculo, Miriam estaba completamente blanca, llena de lepra. Y miremos la actitud de Moisés. Porque otro hubiera sido, no sé si hubiera hecho esto, pero dice que Moisés se postró ante Dios pidiéndole que limpiara a su hermana, que no pusiera en su hermana esa terrible enfermedad. Pero todo el campamento se dio cuenta, porque la ley decía que el leproso tenía que estar 7 días fuera del campamento. Y la tuvieron que esperar los 7 días, como decía la ley. Desde ahí, mire, la lepra está asociada con rebelión, con orgullo y con murmuración. Son 3 cosas terribles, mis hermanos. Pongámosle atención a esto.
Mire, ¿dónde empieza el orgullo? ¿Dónde es cuando nos alzamos y que nos sentimos tan grandes? ¿Dónde empieza? Mire, con la falta de gratitud. Ahí empieza el pecado. Fíjese, no seamos ingratos. Demos gracias por lo que tenemos. Todos los días, démosle gracias a Dios por lo que Él nos provee. Fíjese, el pueblo de Israel dejó de ser agradecido. Se sintió grande, como el Señor peleaba por ellos y ellos siempre salían victoriosos en sus guerras. Se sentían tan grandes ellos. Dice, Jesurún engordó y echó goces, dice. Fíjese, se sintió tan grande y pensó que ellos podían solos y que no necesitaban de Dios. Y ahí comenzó su decadencia, su ruina, fíjese. Este leproso representa a Israel, porque va a ser restaurado. Pero también nos representa a usted y a mí. Fíjese, si tenemos esta actitud de no ser agradecidos, pensemos en esto. Todos nosotros nos descarriamos, dice la palabra, como ovejas, mas el Señor cargó en Él, en nuestro amado Jesús, todos nuestros pecados. Y por sus llagas, dice la palabra. Isaías 53 es la profecía del siervo sufriente. Y vemos que para los leprosos hay un proceso espiritual que deben ellos de atravesar para ser incluidos en la comunidad. Eso ustedes, si ustedes quieren, lo pueden verificar. Está en Levíticos 14. Lean ese capítulo, es precioso. Si el Señor los sanaba a ellos, a los leprosos, debían de presentarse al sacerdote, fíjese. Ellos eran los que podían decir si estaba limpio o no. Ellos eran los médicos de ese tiempo y debían de presentar una ofrenda, fíjese, al templo. Eso era lo que mandaba la ley. Y los leprosos en sí eran expulsados de la comunidad y podían regresar si el sacerdote confirmaba que estaba limpio. Y lo sorprendente de esto es, fíjese, eran que si ellos llegaban al pueblo, donde tenían que traer una campanita avisando, leproso, leproso, para poner distancia entre la gente y no contaminar a nadie. Porque si no hacía esto, si él no avisaba que era leproso y la gente se daba cuenta, entonces lo podían matar, a pedradas. Porque la lepra apesta, fíjese, es carne podrida. Entonces, si lo descubrían, lo apedreaban hasta matarlo. Pero mire este cuadro. Mire aquí lo que dice. Que Jesús dice que descendió del monte y que lo seguía mucha gente. Fíjese. Y precisamente ahí aparece este leproso. Mire, en medio de toda esa gente, no se lee que sonó ninguna campana. No dio ningún aviso. O sea, él expuso su vida, se expuso a que lo apedrearan, fíjese. Y dice que se postró ante Jesús, lo adoró. Él sabía quién era Jesús, reconociéndolo. Lo reconoció, lo adoró, por eso lo adoró, fíjese. Mire cómo dice Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Jesús hablando. Este hombre reconoció que Jesús era el Mesías prometido, porque la profecía decía que cuando el Mesías vino, él iba a sanar, quitando el pecado del mundo.
Este hombre estaba muerto en vida. Mire, no podía estar cerca de nadie. Mire qué tristeza esta enfermedad. Tenía que estar separado de su familia, de sus hijos, de su esposa, de lo que tuviera. No podía entrar al pueblo, no podía, por la condición en que estaba, con esa enfermedad terrible, maloliente, fíjese, porque esa enfermedad, ya dijimos, es carne podrida y apesta, fíjese. Por eso tenía que gritar, leproso, para que la gente se alejara. Pero él sabía que Jesús era el dador de la vida. Por eso no le importó. Fíjese, el verso 2 y dice, he aquí vino un leproso y se postró ante el Señor diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Podemos ver la autoridad de la palabra de nuestro amado Jesús. Podemos ver esa autoridad. Él no dijo, desearía sanarte o quisiera sanarte. Dice que lo tocó. ¿Quién iba a tocar a un leproso? Solo pongámonos a pensar en eso. Pero dice que él lo tocó. El amor y la compasión que tiene el Señor. Y le habló con toda autoridad y le dijo, sé limpio. Y en el instante, dice, en el instante, ¿cuál es el pecado de la humanidad? ¿Cuál es? El orgullo, la ingratitud y la arrogancia. Fíjese. Y viene este hombre arrepentido. Fíjese, está arrepentido porque dice que se postró ante el Señor. Fíjese. Y demuestra humildad. El haberse postrado, esto demuestra humildad. Porque si algo tiene la lepra, mire, es una enfermedad contra el orgullo. Porque imagínense, ¿qué es lo que más cuidamos nosotros? Nuestra piel, lucir bien, la apariencia tiene que estar bien, limpios, nos vayamos todos los días, queremos perfumados, no queremos oler mal nosotros, fíjese. Y esta enfermedad no solo deforma la piel, porque dice que se le cae a pedazos, fíjese, sino que apesta, es contagiosa, fíjese. Entonces imagínense, para nosotros que somos tan presumidos, imagínense, con esta peste, fíjese. Pero este hombre aquí se presentó, no le importó. Dejó la vergüenza por un lado y dejó, si me matan, que me apedreen. Yo me postro ante este hombre que es Dios. Lo reconoció. Y el verso 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aquí Jesús citando la ley, lo que tenía que hacer él, presentar su ofrenda ante el sacerdote, fíjese. Y cuando usted vea la clase de ofrenda, que se va a asustar por lo que es la ofrenda, fíjese. Pero que el Señor nos hable esta mañana, que sea Él el que le hable a nuestro corazón, para que así como cuidamos el exterior y queremos estar bien ante todos, cuidemos nuestro interior, que es lo que más importa, nuestro espíritu, eso queremos. Pero aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios, mire, por las peticiones contestadas. Ayer me escribió Antonio Caro para decirme que fue a su cita y que le fue bien. Mire si no tenemos nosotros un Dios todopoderoso cuando nosotros tocamos la puerta y le pedimos. Él contesta, fíjese. Así que estamos muy agradecidos con el Señor por esa respuesta
para Antonio. Pero seguimos orando por él, porque tiene otra cita para el 28 de enero del 2025. Así que únase aquí conmigo, ayúdenme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste. Darnos verso a verso, Padre bendito. Gracias, Señor, porque llegas a lo más profundo de nuestro corazón y nos haces, Señor, querer cambiar, querer ser diferentes. Gracias, Padre amado. Tu palabra nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote, Señor, que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, Señor, y estamos orando por Guatemala, Padre amado. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas a esta gente, a mi pueblo, Guatemala, Señor. Bendícelo, Padre Santo, con tu presencia, Señor, que tiene un cáncer terminal, pero sabemos que tú tienes la última palabra, Señor, y que para ti no hay nada imposible. En tus manos la ponemos. También oramos por la hermana Maricruz para que esa operación de su hijo salga bien, Padre Santo. Sé tú con ella. Oramos por Lien, que está con depresión. Abrázala, Señor. Sácala de ese pozo, Señor, oscuro, para que tú unjas al sacerdote de esa casa y bendigas a sus hijos con un trabajo digno. Te lo suplicamos. También seguimos orando por Antonio Caro, para que ese 28 de enero, Señor, él salga libre de todo cargo, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos. Ayúdalo, mi Dios. Por los papás de Domingo que están malos, Señor, están con la salud mal, Señor. Te suplicamos que los toques. Son siervos tuyos, Señor, ayúdalos. Oramos también para que tú seas con Norma. Lo hiciste una vez y, Señor, te lo pedimos que lo hagas de nuevo, Padre. Te rogamos que la ayudes en todo este proceso para que todo le salga bien. Por el hermano Ernesto, para que tú pongas tus manos y lo sanes. Te suplicamos que ayudes a Federico Cerebro, Señor. Ayúdalo. Te pedimos por Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Él necesita un toque tuyo, Padre amado. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años, Señor. Revélate a esta familia, Señor. Ayúdalos. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con ojos de misericordia a estas personas que sufren con cáncer. Lorena Escobedo, Señor, apiádate de ella. Por David Zarco, que está sufriendo. Por Luis Miguel García, tócalo, mi Dios. Sánalo, Padre. Hay niños pequeños en esa casa. Por René Ramos, con cáncer de páncreas. Sánalo, Padre. Pero háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y para que llegue a tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, ayúdala, Señor. Por Bianca, con esos 2 niños pequeños y con ese cáncer tan terrible, Padre, ayúdala. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita, para que tú toques su corazón y lo sanes. Y por nuestros queridos hermanos Molina, son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él. Tócalo, Señor, háblale, que él pueda oírte. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través de hombre, ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita riñones nuevos, Padre. Tócala, Señor, sánala. Y a la Raquelita, destápale las arterias, Señor.
a la Carol, mi Dios. Bendice esas casas mandándoles ángeles que las cuiden y las protejan, Señor. Por Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Señor, la voz de tu llamado, y puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, enséñalo tú, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, qué bendición.